En la pausa, vamos a retomar lo de la pausa. Volvemos a la polémica por los pitufos, que es una forma superficial de plantearlo. La polémica de fondo sabemos que en realidad tiene que ver con hasta dónde debe ejercerse contralor sobre la libertad de cátedra, pero cómo lograr el equilibrio entre la autonomía de una ANEP y velar por la laicidad de la educación. Es decir, secundaria YouTube tiene sus cuerpos inspectivos ya, que descartan o incorporan libros sugeridos para lo que es la bibliografía oficial de sus estudiantes. En primaria eso todavía no estaba desarrollado, pero está en reunión hoy mismo en el Codicen para plantear a ver si debiera o no haber más control sobre los libros para los textos de primaria. Entre paréntesis, sabemos que el caso concreto de este libro, que tiene este párrafo, ni siquiera corre o aplica porque está no ofrecido a educación pública, sino a colegios privados. Pero el debate de fondo aplica. En este momento le agradecemos que dentro de esta conversación que están teniendo autoridades, la directora de primaria, Irupe Busetti, nos dé 10 minutos de su tiempo para hacernos una puesta a punto sobre justamente lo que se está discutiendo en este momento. Irupe, gracias por esta llamada. No, por favor. Bueno, ¿qué están discutiendo en este momento? Bien, vamos a... ¿Cuáles son los puntos de vista? Bien, en primer lugar, el Consejo de Educación Inicial y Primaria en muchas oportunidades ha hecho sus propios libros. Nosotros teníamos libros, digamos, para primero, segundo, tercero y cuarto, teníamos un texto único que tomaba todas las áreas. Quinto y sexto teníamos un libro de ciencias sociales y un libro de ciencias naturales. En ambos grados teníamos 2 libros. Esto sucedió hasta el año 2009. En el año 2010, con la asunción de un nuevo Codicen, el profesor Corvo nos solicitó que hiciéramos una revisión del libro de sexto año, que era el libro de ciencias sociales. Ustedes recordarán que era un libro que fue criticado por su tapa. Una tapa que tenía el presidente Tabaré Vázquez con el Che Guevara. Sí. Pero ese libro fue revisado. También tenía Marilyn Monroe, tenía el expresidente Jorge Valle. Pero bueno, ese libro fue cuestionado, es decir, en algún sentido por las adjetivaciones que tenía en su interior. Tengo entendido que fue corregido. Lo que hizo el Consejo de Primaria fue, en combinación con el Codicen de su momento, designar una comisión con profesores de historia, cuerpo inspectivo nuestro, y la comisión lo revisó. Nadie se presentó, es decir, las 3 autoras de ese libro que debían corregirlo, no se presentaron y quedó desierto. Por lo tanto, el Consejo de Primaria ese libro no lo utilizó más. Pero no se está usando. Exacto, pero sí se le solicitó a la comisión, en ese momento, que era una comisión técnica, de profesores de historia, etcétera, se le solicitó que nos recomendara algún texto para nosotros comprar 15, 20 ejemplares por sexto año de todo el país. En ese momento nos recomendaron 2 textos que son los que están en PDF en las 6 balitas, que son el texto de construcción de historia de las profesoras Artagabeitia y Barbero, Lucila Artagabeitia y Barbero, y el texto de también historia hecho por Amejeira y Siniscalco, este último es de la editorial Monteverde y el otro de la editorial Santillana. El Consejo lo que quería en su momento, recuerden que yo era consejera electa por los docentes, no era flechar y decir elegimos una editorial, se eligieron entonces estos dos textos para que los maestros tuvieran como consulta. Pero es bueno que hubo una orientación a la que yo asistí que decía que bueno, que cada vez que había que abordar un tema que podía traer controversias, había que utilizar el máximo de materiales en pos de esto que tú dijiste de la laicidad. Y así surge que el tema, por ejemplo, el proceso cívico-militar o la dictadura de 1973 a 1985, en ese curso se recomendó utilizar estado de sitio del periodista Leso, utilizar la agonía de la democracia del expresidente, el doctor Julio María Sanguinetti, y los periódicos que los maestros consideraran que podían aportar para conceptualizar ese momento histórico. Esto quiere decir
que en ningún momento se pensó en un autor, porque a veces un autor puede incurrir en algún error. Entonces, como habiendo leído estos materiales, se vio que esa era la mejor forma. De esta manera fuimos trabajando hasta el momento, al día de ayer, 13 de febrero. El día de ayer amanecemos con el tema de este libro. Sí. Este libro, nosotros nos lo entregaron como entregan libros en diciembre y lo pasamos a nuestro Instituto de Formación en Servicio, pero claro, todavía no dio el tiempo porque en enero es, digamos, las vacaciones de lo que hace a lo escolar y todavía no lo habían analizado ni recomendado. Por lo tanto, este libro no fue recomendado por el Consejo de Educación Inicial y Primaria ni lo conocíamos en su contenido. ¿Qué pasó? En el día de ayer averiguamos que había, de los consultados, contestaron 11 colegios que sí lo estaban utilizando. Ahora yo quiero hacer una aclaración bien, porque hoy nosotros sacamos una resolución como consejo, que este libro lo mandamos hoy en forma urgente a analizar en forma didáctica y en forma disciplinar en nuestro Instituto de Formación en Servicio en lo que hace a las ciencias sociales. Pero no podemos olvidarnos que hay una ley de educación, en el capítulo 10 y en el 11, dice que hay una libertad de cátedra. Hay un artículo 68 de la Constitución que también dice que el Consejo de Educación Inicial y Primaria es quien vela por todas las instituciones. Nosotros tenemos colegios habilitados, que son aquellos colegios que nosotros inspeccionamos. Evidentemente, esto nos compete en cierta medida saber que lo que nosotros recomendamos en su momento fueron esos 2 libros que yo hablé anteriormente. Bien. Este libro no lo recomendamos. No quiere decir que no sea recomendable. Sí, primero lo van a terminar de estudiar, eso queda claro. Exacto. Ahora, por ejemplo, hay un protocolo establecido para lo que es secundaria y UTU, en el que, bueno, se puede justamente recomendar o incluso descartar para la incorporación de bibliografía oficial. Bien, pero nosotros en este sentido, nosotros como elaborábamos, generalmente lo que hacen las instituciones privadas es observar los materiales y trabajan con materiales de las editoriales que son similares a los que saca el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Esto es lo mismo que está pasando ahora con nuestros libros, que ya hicimos cuadernos para el niño de lectura y escritura, y con los que van a salir de matemáticas. Claro. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos un Instituto de Formación en Servicio que observa los libros. En este sentido, a nosotros nos llegó a fin de año, cuando ya había sido usado durante el año en los colegios privados, y nos llega a fin de año y estaba para observar. Perfecto. O sea, que no le parece que tenga que ser el MEC quien termine con tenga la última palabra, por ejemplo, a la hora de autorizar, recomendar o descartar un libro. En realidad, yo creo que hay que ser muy cuidadoso, Rodríguez, en cuanto a qué es lo pertinente. Nosotros lo que hacemos es una recomendación, sí. Pero nosotros, es decir, no sé si es el MEC. Yo digo lo que la Ley de Educación, la 18.437, la Ordenanza 14, que dice que tenemos que velar por los colegios habilitados, y siempre lo que dice el artículo 10 y el 11 de la ley, preservando que el colegio es autónomo en su elección. Exacto. Esto es una cosa, el padre que manda a X colegio es una empresa, y esa empresa le puede dar desde el libro a una Biblia o a un... Imagínese. ¿Y eso le parece que está bien? No, pero yo no estoy discutiendo, no puedo discutir la ley. Si le parece que está bien, pensando en el lugar de los estudiantes, si van a un privado o a un público, accedan a bibliografía diferente. Yo no le voy a discutir si está bien o está mal. Yo le digo cómo son los hechos. No, ya lo sé, directora. Mire que no la estoy peleando, ni mucho menos. Simplemente ante el hecho de la independencia que tienen las instituciones privadas frente al trabajo, digamos, cauteloso que tiene primaria. Si a usted le parece que está bien, tal vez habría que unificar la bibliografía para privados y públicos, o tal vez no, esa es la única pregunta. Primaria recomendó, no primaria,
La comisión que nosotros hicimos a instancias de la solicitud del profesor Corvo, que era un profesor de historia, obviamente, que el que estaba solicitando esto, primaria le pidió a esa comisión que recomendara. Esa comisión actuó equilibradamente y de lo que había en plaza en ese momento, 2013, decidió y optó por esos 2 libros que yo le nombré. Primaria recomendó esos 2 libros a todo. Primaria los compró en un número, no para uno para cada niño, sino para que estuvieran en cada sexto, y están en PDF en nuestras ceibalitas. En realidad, hasta ahí es, digamos, el relato de los hechos. Hasta ahí es el relato de los hechos. Claro. Hasta ayer de mañana nosotros no teníamos un conocimiento de este otro libro, claro. No, para nada. Ahora, va a arrancar el año y hay instituciones privadas que van a usar ese libro. Bueno, entre tanto, en las instituciones públicas no se va a usar. ¿Importa, no importa? No. Arrancando el año, yo lo que necesito, porque nosotros como consejo no tenemos un aval académico para que yo diga es bueno o es malo. Claro. Más allá de lo que me puede resultar risueño, no, yo no tengo un aval académico. Yo recién comentaba acá en Codicen, cuando a mí cualquier editorial saca un libro de lengua, por cortesía me lo mandan para que lo vea. ¿Por qué? Porque toda la vida trabajé en eso y me lo mandan para que lo vea. Y ahí yo podría decir, he visto, he conversado, pero en este tema del Consejo no tiene un aval académico, sí lo tiene el área de conocimiento de las ciencias sociales para saber si ese libro es acorde o no. Incluso cada una de estas instituciones tomará, ustedes saben que es de pública notoriedad, algunas de estas instituciones dijeron lo retiramos. No, otras instituciones no sé lo que van a hacer. Digo, después nosotros, de acuerdo a lo que nos diga nuestro Instituto de Formación, el área de Ciencias Sociales, y bueno, los inspectores que visitan sexto año, si hay errores, como se dice, disciplinares, bueno, no puede haber un libro con errores disciplinares. Sí, si fuera el caso. Digo, no me puedo adelantar porque yo sería una atrevida sin analizar el libro. Claro, no, pero insisto, usted se ve que no me está entendiendo la pregunta. Yo no le estoy preguntando su opinión sobre el libro, entiendo que todo lo que usted acaba de explicar, ni tampoco qué debería hacer el Consejo. Es más sencilla la pregunta. ¿Qué opina sobre estudiantes de sexto año de primaria que si van a una escuela pública tendrán determinados libros y si van a una privada tendrán otros? Siempre fue así, ¿eh? ¿Qué opina sobre eso? Hay niños, y bueno, hay niños que van a escuelas privadas, confesionales, que leen todos los días la Biblia. Esos niños, los padres eligieron ese camino. Nunca, es decir, la coincidencia absoluta de los libros no existe, porque cuando uno hace libros, Victoria, como el caso de primaria, que es una tradición, los libros tienen muchos permisos que es porque no son de, digamos, con un valor de lucro. Entonces, primaria tiene una tradición de libros propios, que no los tiene lo privado. Claro. Siempre tuvo materiales propios que no los tiene lo privado. Bien. Entonces, yo le agradezco mucho por estos minutos, no, de verdad. Por favor. Para pasar raya, que no queden dudas, el Consejo de Formación de Primaria va a analizar este libro. El Instituto de Formación, ahí está, va a analizar este libro y verá si efectivamente lo incluye o no dentro de sus recomendaciones. No, en realidad, nosotros recomendados ya tenemos. Verá si lo agrega o no, sí, está bien. No, si lo agrega. Desde el punto de vista didáctico y disciplinar, nuestros profesores, que son profesores de secundaria, maestros que además son profesores de historia, consideran que el libro, cuáles son los errores que tiene, si es que los tiene. Pero nosotros tenemos recomendados por una comisión que fue hecha a título expreso del Codicen, de su momento, con un consejero que era profesor de historia. Bien. ¿Y cuál será la conclusión a la que se llegue en esta conversación que se tiene? Yo no sé si siguen, si ya terminaron. No, la conversación es bien clara. Lo que hice yo ahora en Codicen fue presentar el documento de información recabada, cuáles eran los colegios
que estaban utilizando el libro después de la encuesta realizada durante todo el día de ayer, y la resolución con fecha de hoy que comenté de que pasa a estudio y por las razones, ¿no? Porque nosotros, evidentemente, lo que dije anteriormente, si bien tenemos la obligación de controlar todos los institutos también tienen una autonomía que se lo da la ley. Bien. ¿Alguien discrepa con esta idea? ¿Alguien propuso desde las autoridades superiores de la educación, bueno, una suerte de consejo de contralor superior al Instituto de Formación? En este momento lo que estamos diciendo es que, bueno, el CODICEN en su totalidad iba a pedirle al Consejo esto que el Consejo hizo en forma adelantada la resolución esta que nosotros o sea, no más controles ajenos a los que ya se realizan el día de hoy. Por este momento no, pero yo salí para conversar con ustedes. Bien, bueno. Si alguien dice otra cosa, porque la dijo en este momento. Vuelva entonces y después en todo caso nos cuenta. Irupé, muchísimas gracias por tomarse este tiempo. No, por favor, que pase bien. No, por favor. Vamos a darle la bienvenida que nos acompaña aquí en estudios. Mire, la verdad, Daniel Radío, diputado del Partido Independiente, uno de los tantos actores políticos que tuiteó sobre esta polémica. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre este intento de conversación con la directora de primaria? No, me parece interesante señalar que el tema es delicado, por algo se está analizando, o sea, no es un tema baladí, no es digamos, un chusmerío que salió por las redes y muere acá. O sea, si las autoridades de la enseñanza están analizando el tema, habla por sí mismo de la importancia que tiene. Y bueno, en cuanto al fondo, algunas cosas ya dijimos, quizás ahora podemos profundizarlas con el diputado Radío, pero me parece que yo pondría el punto esencial en esto. Se está bastardeando el concepto de historia. O sea, cuando uno dice esto es un libro de historia y se encuentra una apología de un régimen que se aplicó con tan mal resultado en el siglo XX, claramente eso no es historia. Y cuando se intenta decir, no, un momentito, en realidad lo que se está tratando de definir es el marco teórico. El ideal. Sí, el modelo. Bueno, entonces el ideal. ¿Y por qué elige? Hay otros ideales también, yo qué sé. Porque no lo compara con otros dibujitos. El nazismo también tenía el ideal de la raza superior, por ejemplo. O sea, hay muchos ideales. Entonces, ¿por qué con una alegoría tan simpática como los pitufos hacer la apología, el proselitismo de una idea que si fuera tan buena, si fuera tan estupenda y un ideal tan noble, hace 200 años que está, digamos, lanzado al ruedo, los países harían cola para ser comunistas. La gente haría cola para aplicar el régimen comunista. Y sin embargo, eso no ha ocurrido. O sea, ese ideal tan estupendo y tan hermoso, en la práctica no ha funcionado. Es una cuestión supersticiosa. El comunismo es una cuestión supersticiosa. Y no se puede enseñar superstición en los libros de enseñanza. A mí entender lo más preocupante que dijo la directora es que no tiene mayor injerencia las autoridades en los textos que los colegios privados dan a sus alumnos, porque entre otras cosas ella alegó allí la libertad de cátedra. Yo quiero saber si los padres, por ejemplo, que envían a sus hijos a colegios privados, leen los manuales de catecismo que los niños reciben y están de acuerdo con absolutamente todas las afirmaciones que allí se reciben. Por ejemplo, pero esa es responsabilidad de los padres. Bueno, es que la pregunta es si todos como padres leemos lo que nuestros hijos leen o chequeamos lo que estudian. Acá están bastardeando varios conceptos, ¿no? Por repetir un poco la palabra que usás, Graciano. Según Graciano, el concepto de historia, según, yo me imagino, guionistas y escritores de películas infantiles, a los propios pitufos. Ahora, también a la sociedad comunista. ¿Acá no hay nadie que pueda defender el modelo de la sociedad comunista? Yo creo que sí. A ver, lo podemos hacer después de la pausa, que no significa aplaudir esta comparación, ¿no? Porque creo que ahí tenés tu matiz. Me parece que se queda corto. Primero que no es apología, porque me parece que está bien que se explique lo que es un sistema comunista en un libro de texto, de historia. Y de cualquier manera, me parece que sí, que no es la comparación más feliz porque se queda corto, me parece, con lo que es el comunismo. ¿Y en qué momento de la historia el comunismo se aplicó como ideal? Para que se enseñe como historia, para que se enseñe como historia, para que se enseñe como historia tendría que haber ocurrido. ¿En qué lugar ocurrió? ¿En qué lugar ocurrió? Pregunto. Perdón. Ahora digo perdón. Ligia, ¿por qué no es útil la asociación con la Puitufilandia? No, me parece que se queda corto. Que ¿Por qué? Es poco feliz porque me parece que también hay ciertas cosas del comunismo que esa comparación no las explica. Por ejemplo.
Y sí, porque me parece que nosotros estamos hablando de comunismo, estamos hablando de... Primero tenemos que hablar de la lucha de clases, de entender que el marxismo-leninismo, que es una ideología que interpreta el mundo y la historia de la humanidad desde el punto de vista de la lucha de clases, de oprimidos y opresores. Y ahí tampoco se habla, digamos, no leí todo el texto, leí esa parte de la comparación. Nadie leyó todo el texto. Y no se habla de la lucha. Un libro que nadie leyó. O, por ejemplo, de los medios de producción en manos de los... Hace referencia a todo eso en capítulos anteriores. Acá lo que se está debatiendo y polemizando es sobre una parte de este libro, pero la asociación de una posible sociedad comunista con lo que es Pitufilandia. Sí, bueno, pero lo que hablábamos justamente, y tampoco ni siquiera es representativo, me parece, la sociedad de Pitufilandia, no es representativo por lo que hablábamos anteriormente con la sociedad en general. Victoria, para. Dale, cortito y pausa. Sí, y después volvemos. Sí. Una vez más, cortito. Lo que trato de decir es que cuidado con ese argumento, a lo mejor lo entendí mal. Como no ocurrió, no hay que meterlo en un libro de historia. La historia... Para, Graciano, para. La historia es la historia de las ideas también. Entonces, como hay ideas que no ocurrieron, no las... Pero... Dijera Graciano, ¿en qué cabeza ocurre? Perdón. Señores, hacemos una pausa y ya volvemos. Pues si me despiden no tenés dónde debatir. Deja que yo mantenga mi trabajo. Pausa y ya venimos, dale. Entre el